En Lucas capítulo 10 leemos en el versículo 22, nuestro Señor Jesús dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ese versículo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar nos involucra en el asunto. Sí, porque si no fuese por Él, la humanidad quedaría por fuera. Solo piensa, si el versículo 22 solo dijese: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y ahí hubiese un punto. Quedábamos por fuera, pero es que nos incluyen. Y entonces avanzamos en este gran paréntesis en el cual el Espíritu Santo ha tenido misericordia de nosotros y nos está mostrando esa relación que viene de la eternidad y va hacia la eternidad, que siempre hubo, hay y habrá entre el Señor Jesús y el Padre Celestial. Y nos dimos entonces a hacer un barrido por el Evangelio de Juan para mirar cada versículo en la medida de lo posible en donde aparece una referencia de parte del Señor Jesús hacia el Padre o del Padre hacia el Hijo. Y poder apreciar la relación que se constituye entonces en el gran tema, permítame decirlo así, de las Sagradas Escrituras. Recordándote que somos uno de los temas del Padre, somos uno de los temas del Hijo y somos uno de los temas del Espíritu Santo. No somos el tema exclusivo de ellos, como nuestro ego caído y aún en nuestra niñez espiritual pretendemos que la Escritura gire en torno a nosotros y aún ellos tres. ¡Qué ilusos! Pero bueno, mire lo que dice Juan capítulo 7, versículo 27 al 29. Decían los que siempre atacaban al Señor Jesús: pero sabemos de dónde es. Claro, como no lograban discernir que Jesús era el Cristo, porque ellos creían que vendría el Cristo, el ungido. Lo que no creían era que Jesús es ese Cristo. Entonces discutían: pero sabemos de dónde es, refiriéndose al Señor Jesús. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. ¿Qué han dicho? Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió, refiriéndose al Padre, es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Claro, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Tiene mucho que ver con lo que ahora en Lucas estamos leyendo. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Pero a estos no los cobija este versículo porque no creyeron, por lo tanto no están dentro de aquellos a quien el Hijo se los quiera revelar. La relación. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, dice el versículo 16: y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. El Señor Jesús no juzga a priori a nadie, el Padre tampoco. Y dice: porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. ¿Te das cuenta? No es una obsesión, es una relación. El Señor
Jesús no está obsesionado con el Padre, está relacionado con el Padre. Y esa integridad es la que nos quiere mostrar. Y le agrega a aquellos que lo atacaban: y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 o 3 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. ¡Qué dificultad para aquellos que no son incluidos! Vuelvo a Lucas capítulo 10, en esa parte final del versículo 22 que dice: y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Se les vuelve un nudo todo. Conocer al uno sin conocer al otro es imposible. Sea que usted ingrese a través del Hijo o sea que usted ingrese a través del Padre. Pero agréguele: y solo por el Espíritu Santo. En el versículo 26 del mismo capítulo 8 de Juan dice: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Agrega el evangelista y dice: pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo. Se está refiriendo al asesinato en la cruz. Sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Mira, el Señor Jesús nunca sacrificó su relación con el Padre por agradar a los demás. Prefirió ser el desagrado de algunos a que el Padre no gozara de su completa dependencia. Es que hay una relación muy, muy evidente. No la veíamos, o por lo menos yo, discúlpeme por incluirlo, por andar buscando añadiduras, por andar buscando cosas que según uno tiene necesidad y por no recibir lo que realmente las Sagradas Escrituras nos entregan en la persona de Cristo Jesús. En el mismo capítulo 8, versículo 38 de Juan: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros habéis oído cerca de vuestro Padre. Mire, aquí hay una cosa muy fuerte. Ya que estaban en esto de la paternidad, el Señor Jesús le va a mostrar a estos seres humanos que lo atacaban desde su punto de vista religioso, de quién eran hijos ellos realmente y de quién es hijo él. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Es que recuerden, el Señor Jesús no podía negarse a sí mismo. Él les estaba diciendo: el Padre y yo somos uno. Cuando eso dice, se está haciendo igual a Dios, lo cual también es verdad. Hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿Con qué propiedad habla el Señor Jesús? ¿Cómo va a decir que no conocía a Abraham si él fue el que estuvo con Abraham en el momento en que Abraham empezó su periplo y lo acompañó en él? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Aquí está con P pequeña. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Fuerte insulto hacia el Señor Jesús. Un Padre tenemos que es Dios. Ahora ellos dicen que son hijos del Padre, a lo cual Jesús responde: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios
he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y hay un lenguaje que además caracteriza a aquellos que conocen al Padre y al Hijo, y el Señor Jesús lo argumenta y les pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y él mismo contesta, ¿porque no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¡Qué cosa tan fuerte! Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Claro, así como el Señor Jesús vino a hacer el bien, que es lo que ha visto hacer al Padre, ellos en ese momento estaban haciendo lo que habían visto sin darse cuenta hacer a su Padre con pequeña. Porque el Señor Jesús les dice a ellos, Él, refiriéndose al diablo, ha sido homicida desde el principio. 1, y no ha permanecido en la verdad. 2, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es decir, el diablo no solamente miente, sino que parió la mentira misma. Y a mí, ahora el Señor Jesús dice, porque digo la verdad, no me creéis. Vuelve y les pregunta, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y sentencia, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Qué tremendo. Uno cómo hacía para no leer esto. Y leyéndolo porque no lo entendía y porque no lo captaba. Gracias, Espíritu Santo, por tener misericordia de nosotros en esta época, al estarnos revelando la relación que hay entre el Padre y el Hijo. En el mismo capítulo 8, versículo 48, continúa diciendo, claro, después de esa aclaración tan fuerte, habiéndole dicho a ellos, hijos del diablo, miren la reacción. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano? Empezando que para un judío eso ya era un insulto. Por cosas que no vamos a aclarar ahora, porque recuerda que estamos siguiendo el hilo de la relación del Padre y el Hijo, solo que a veces estamos tan entremezclados con la cosa que por eso, además le dicen de samaritano, ¿y que tienes demonio? O sea, llaman al mismo Señor Jesús endemoniado. Respondiendo Jesús, les dice, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Relación del Padre y del Señor Jesús. Versículo 54 del mismo capítulo, 8 de Juan. Respondiendo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. El que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, mira qué importante esto, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Qué pena con el Señor. O sea, uno siente pena ajena. Juan, capítulo 9, versículo 2, dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, qué interesante. El ser humano siempre mantiene la posición de juzgar al otro. Estos discípulos que el Señor había escogido, pues educados bajo el antiguo pacto, pensaban siempre que las consecuencias de enfermedad o de ruina provenían del pecado. Claro, sí, está bien. Pero el Señor Jesús hacía milagros para glorificar al Padre, no para desnudar al pecador. Y en este capítulo, Él aclara la situación. Y le preguntaron a sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres. Lo que el Señor Jesús le está diciendo, ese no es el tema, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.
Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo. Luz soy del mundo. Todo lo que el Señor Jesús hace, aunque favorece indirectamente al hombre, es para glorificar al Padre. Esa es su intención directa. Es lo que les acaba de aclarar. En el capítulo 10 de Juan dice el versículo 14: Yo soy el buen pastor. El Señor Jesús sí tenía bien, el Señor Jesús no tenía crisis de identidad. Y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Gracias, Señor. Gracias por apuntarnos ahí otra vez. Pero es que la cosa se eleva, mire, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. En este orden, nosotros podríamos pensar, qué bueno esto, porque le está dirigiendo la palabra a puros judíos, qué bueno para ellos. Y uno quedara así como el huerfanito de la película. Pero en el mismo versículo y en el mismo capítulo nos incluye el Señor diciendo, también tengo otras ovejas. Ve, usted y yo cabemos ahí, que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Te oímos, Señor. Y habrá un rebaño y un pastor. De los dos ha hecho un rebaño. Por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¡Qué tremendo! El Señor está aclarando acá que el amor ágape que el Padre le tiene es además avivado por el desprendimiento que el mismo Señor Jesús, siendo el Cristo, se hace hombre para poner la vida en favor de la voluntad del Padre. Después la vuelve a tomar, obvio, Él es Dios. Y Él quiere poner los puntos sobre las íes. Es que aquí estamos viendo una relación de tú a tú entre el Padre y el Hijo. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y agrega, este mandamiento recibí de mi Padre. Todo ese poder al servicio del Padre. Toda esa voluntad de entrega al servicio del Padre. A ti y a mí nos emociona este pasaje y todos los demás que hemos leído, buscando la relación entre el Padre y el Hijo, que es lo que las Sagradas Escrituras nos quieren resaltar. Y, mejor dicho, el elefante de la revelación estaba ante nuestros ojos y no lo veíamos. Dice el capítulo 10 del Evangelio de Juan, versículo 24. Porque esto que a usted y a mí nos llena de gozo, al que no conoce al Padre y por ende no conoce al Hijo, y al que no conoce al Hijo y por ende no conoce al Padre, lo exaspera, le causa escozor. Y lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Miren qué grosería. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. No, esto era un golpe en la cara detrás de otro para esta gente. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aleluya. Mi Padre me las dio. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. ¡Qué fuerte! Somos un regalo del Padre para el Señor Jesús y somos un ofrecimiento del Señor Jesús para el Padre. Por lo tanto, a los que el Padre
le ha entregado al Señor Jesús y el Señor Jesús se los ha endosado al Padre, nada ni nadie nos arrancará de su mano. Qué sólida es la salvación que en Cristo Jesús hemos recibido. El versículo 31 dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Ves la osadía? Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¡Qué ceguera! Juan capítulo 10, versículo 36 dice: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Lo captas? Lo vemos. El Señor Jesús está mostrándonos a qué vino, a mostrarnos la relación entre Él y el Padre, que es a la que Él nos quiere llevar. Pero ante esto, dice la Escritura, procuraron otra vez prenderle, pero Él se escapó de sus manos. Es que aún no había llegado su hora. En el capítulo 11 de Juan, claro, gira en torno a la resurrección de Lázaro, lo que Marta y María expresaron cuando tuvieron la oportunidad de hablar con el Señor Jesús, lo que los discípulos del Señor le decían, lo que Tomás dijo, en fin. Pero hay un versículo ahí escondidito, en medio de eso de la resurrección, de que quiten la piedra, todo eso. El versículo 27, que me parece a mí estrella, dice, le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esta mujer sí sabe a qué vino el Señor Jesús. A darse a conocer como el Cristo, Hijo de Dios, y que vino al mundo. En eso se resume. Ella lo captó, lo vio, pero claro, uno no lo ve. ¿Por qué? Porque está pendiente de que Lázaro lleva 4 días en la tumba, porque está pendiente de que hiede ya, porque está Continuemos mejor. En el mismo capítulo 11 de Juan, hay un diálogo interesante. Mira lo que dice el versículo 40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. El Señor Jesús no tiene ni asomo de duda de que el Padre ha dejado de escucharlo. Por el contrario, asevera que siempre lo escucha. Esa es la relación que quiere que tengamos nosotros con el Padre, la que Él tiene con el Padre. Que no andemos por ahí como parias pensando, no es que Dios oye más a fulanito, a sutanito. No, eso era el apóstol Pablo. Eso era Pedro, así fuese acelerado. No, eso era Juan, que se recostaba en su pecho. No, eso era. No, pero por favor. Para que crean que tú me has enviado. Ahora, saltando al capítulo 12, dice el versículo 25, estoy en Juan, no lo olvide: el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará.
Si alguno me sirve, síganme. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Oiga pues lo que viene. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es que al Padre Celestial lo derrite un ser humano que a los pies del Señor Jesús se postre y luego siga detrás de Él, porque el que honra al Hijo, honra al Padre. No se puede honrar al uno sin honrar al otro, y no se puede deshonrar al uno sin deshonrar al otro. Pero lo lindo que el Señor Jesús me dice es que si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. En el mismo capítulo 12, el versículo 27 trae una aclaración fuerte. El Señor Jesús dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Claro, el Calvario se aproxima, la cruz lo espera. Pero miren la claridad que el Señor Jesús tenía en cuanto a su misión. Con el alma turbada, cargada, triste, Él dice, ¿y qué diré? Y en signos de pregunta, da una posibilidad de qué decir. Mira lo que pregunta, Padre, sálvame de esta hora. Y a pesar de su alma turbada y afligida, responde él mismo, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. ¿Te das cuenta? Perdidísimos. Otros decían, un ángel le ha hablado, calientes, pero aún lejos. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Porque efectivamente el Padre estaba dando testimonio en ese momento del Hijo. Ahora, cuando el Señor Jesús le dice, Padre, glorifica tu nombre, no es solamente el nombre como tal, de Padre. No, es que el Señor Jesús nos está enseñando que glorificar al Padre es hacer su voluntad. Glorificar el nombre del Padre es hacer su voluntad, no solamente utilizar el nombre del Padre. Esa es la relación. En el mismo capítulo 12, en el versículo 44, usted dirá, John, pero ¿yo puedo leer eso solo? Sí, hágale. Pero lo que aquí estamos mirando es una lectura juntos de la relación que el Señor Jesús nos está mostrando entre Él y el Padre. En el capítulo 12, versículo 44 dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. ¡Qué fuerte! Esto es relación. La del Padre y la del Hijo y la que quiere que ya que nosotros hemos sido de aquellos a quienes el Hijo quiere revelar esta relación, tengamos claro, para que dediquemos nuestra vida en Cristo a hacer lo que realmente el Señor Jesús hizo, hace y hará. Versículo 49 del mismo capítulo 12. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. Es que ni en eso el Señor Jesús se daba el ancho. Y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Escuchar al Señor Jesús es escuchar al Padre. Es exactamente lo mismo. Otro pensamiento más. En el capítulo 13, versículo 1, dice el Evangelio de Juan, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y le sirvió.
Esa es la conclusión de ese capítulo. Pero, qué interesante, el Señor Jesús sabía que el momento de volver al Padre había llegado. Y eso los llenaba de sumo gozo. Los discípulos no lo entendían, pero el Señor Jesús estaba feliz de su próximo viaje. Cruzar por la muerte le era necesario, pero no tenía los ojos puestos en la muerte, sino en el destino. En Juan capítulo 13, mira lo que dice el versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, refiriéndose al Padre, Dios también le glorificará en sí mismo, al Hijo, y enseguida le glorificará. Y ahora se dirige a sus discípulos que pues estaban escuchando esto. Sabemos que no lo entendieron hasta tiempo después, y les dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros ahora. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Era un viaje con una sola plaza para un solo pasajero, un solo tiquete expedido para ese momento. Recordemos que no se vaya a poner pues triste. Mire, leamos este 13:31 de Juan en otra versión, para que vea la claridad. Después de que Judas salió, Jesús le dijo a los otros discípulos, ahora la gente podrá ver lo grande y poderoso que soy yo. El Hijo del Hombre, gracias a mí también podrán ver lo poderoso y grande que es Dios, o sea, el Padre. Si yo hago que la gente vea lo grande y poderoso que es Dios, o sea, el Padre, entonces Dios, o sea, el Padre, hará que la gente también vea lo poderoso y grande que soy yo. Y Dios hará esto pronto. En este asunto de glorificar al Padre, por parte del Señor Jesús, y del Padre glorificar al Hijo, hay una cantidad de pasajes, pero solo nos estamos circunscribiendo a lo que el Evangelio de Juan nos está mostrando. Yo te suplico, por favor, de que hagas este ejercicio. Coja su Biblia, la impresa, la de papel, en el Evangelio de Juan, y dése la tarea, con un resaltador, de subrayar todos los versículos que hemos estado hablando acerca del Hijo y del Padre. Y algo interno va a empezar a ocurrir en ti, desde adentro, allá, desde tus propias entrañas, allá donde el espíritu humano se asienta. El Espíritu Santo, que es Dios, va a empezar a avivar algo que te va a guiar a levantar todos los días los ojos al cielo y hacer lo que el Señor Jesús siempre hizo mientras estuvo acá en la tierra, y es buscar la conexión con el Padre y honrarlo en todo lo que hace. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Con más conocimiento ahora te lo decimos. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Con más luz ahora en nuestros ojos espirituales te lo decimos. Y amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Gracias por revelarnos esto. Sin ti seríamos ciegos de toda ceguera. Aún con la Biblia en la mano, aún leyéndola o escuchándola. Si no te placiese a ti, Espíritu Santo, esta relación no la podríamos ver. Amén y amén.